agradecerle a Adriana este honor, esta invitación. Estoy un poco nerviosa por eso, a pesar de los años también de recorridos compartidos. Y muchas gracias a Carlos por este análisis tan completo. Y voy a arrancar con una discrepancia. Yo voy a decir que no es una compañera vietnamita, es una compañera rusa, indudablemente. Después podemos avanzar en otras disidencias, pero voy a leerles una cita de por qué digo esto y después lo desarrollo, pero es: Rusia, aseguraba el poeta Tyutchev, no puede ser comprendida con el intelecto. Esta es la primera cuestión que quiero pensar en conjunto, o formular algunas preguntas. Como me siento en total libertad, en una libertad que habilita también a Adriana, a todos quienes hemos en algún momento trabajado muy cerca o menos cerca, libertad de pensar sobre todo, que creo que es uno de los planteos principales de Rosarito, voy a decir lo que pienso de esta novela, que es una novela que dialoga con el ensayo y con el registro de ensayo, pero para mí, en la escritura de Adriana, que tiene más de 30 libros publicados como autora, como coautora, en general sobre temas de educación, a mí me parece que esta novela forma parte de una trilogía. Yo no sé si vos vas a estar de acuerdo, pero yo la siento como una trilogía novelística que comienza, yo la traje porque se las recomiendo a todos, no sé si está o no está, que es la novela sobre Rodolfo Puiggrós, que escribió Adriana en el 2011, si no me equivoco. Voy a poner acá. Y luego la siguiente novela, ensayo, biografía novelada, eso va a depender un poco más de la crítica o de los editores que de los lectores, que la disfrutamos como mejor nos plazca. Que es la del inspector Ratier, que es del 2012, si no me equivoco. Rosarito, un policial pedagógico, para mí es una novela en primer lugar bastante atrevida. Me parece que hay que ser muy valiente con el peso que a veces provocan esas trayectorias de una intelectual integral, de una compañera militante, una diputada de la Nación, una pedagoga reconocida internacionalmente en toda América Latina, etcétera. No, es una situación que por ahí incomoda un poco decirlo, pero esto es así. Largarse a hacer una novela a mí me parece, y siendo mujer, escribir una novela, es tomar un riesgo muy grande de ser evaluada y leída como novelista después de haber acostumbrado por varias décadas a los lectores a entenderla o expresarse en otro registro literario. Y encima, por si fuera poco, un género que como lectora yo sé que Adriana es bastante adicta, como uno de los personajes de la novela. Por ejemplo, a Simenón y a otros clásicos de la literatura policial, que es un género bastante complicado. La novela está estructurada en 3 partes, Rosarito. Pero tiene algunos hilos conductores que tienen que ver con guiñes a lo que es el género, como las propias leyes para la narrativa de novelas policiales de Borges, que aparece en boca de los personajes. Yo sé que Adriana también ha leído mucho a Guillermo Martínez, que también es un escritor que juega bastante con esto y con mucho sentido del humor. Y como corresponde, postula las reglas para la escritura de policiales y también las transgrede, como el imperialismo, presenta alternativas. Las cumple y las transgrede todo el tiempo. Rosarito para mí, yo no sé si es un policial pedagógico estrictamente, para mí es mucho más que eso. Yo creo que es una voz femenina narrada en tercera persona y narrada en primera persona, o un personaje que es narrado en tercera y en primera, como podemos narrarnos las mujeres, es decir, con algunas dificultades. Para mí es una novela donde el tema pedagógico, les voy a contar por si damos por sentado que todos lo saben, Rosarito es Rosario Vera Peñalosa, la famosa maestra riojana, que hace pocos días, como se celebró el Día de los Jardines de Infantes, seguramente acá hay algunos compañeros que son docentes o que
han celebrado o que tienen niños en el jardín. Hoy hablaba con una compañera de trabajo que me contaba la fiesta del jardín de infantes de su hijo, pero no sabía que venía de Rosarito Vera Peñalosa. Esta es la Rosarito que formó parte de uno de los grandes mitos de la educación argentina y de la educación alternativa también argentina. Para mí, Carlos hizo una referencia al lenguaje cinematográfico y al guión. Y yo me había notado, por eso me pareció interesante tu referencia, para mí, Rosarito es el MacGuffin que decía, como decía Hitchcock, que es como la excusa para que avance la acción del policial, del suspenso, ¿no? Pero no sé si es lo más importante en la estructura narrativa de la novela. Como tema sí, porque es un tema de Adriana, es un tema de todos sus libros, acerca de estas pedagogías que tienen el origen, para decirlo en términos literarios y no pedagógicos, digamos en lo que es el romanticismo alemán. Seguro que me van a retar y me van a corregir, pero digo, todo el movimiento que después es el krausismo y el movimiento de esas alternativas que toma en Argentina el anarquismo, el escolanovismo, la escuela nueva, ¿no? Y otros movimientos. Pero para mí viene del romanticismo alemán eso. Es algo caprichoso lo que digo, es para discutirlo. Sin embargo, el tema para mí principal de Rosarito es, Carlos habló de lo vincular, de la dedicación a Diana. Así como en este libro es el vínculo, no de Adriana, de la novela estoy hablando, el vínculo con el padre, esta novela en su primer parte describe para mí de una manera verdaderamente extraordinaria, es decir, fuera del ordinario, uno de los vínculos más difíciles de ser contado, que para mí solo puede ser abordado por la literatura o por el psicoanálisis. El otro día Kristeva dijo que es lo mismo, así que bueno, es lo mismo. Que es el vínculo de las hijas con las madres. Ese para mí es uno de los temas, por lo menos que como lectora me resultó de mayor impacto. Y también porque hay que ser bastante corajuda para contar eso en una novela. No importa de quién está hablando, nos habla a nosotros, a los lectores, no tiene para mí importancia, es ficción, es imaginario. Y de una madre que como todas las madres, esta es una madre, la del personaje que narra a su madre, es una madre rusa que habla en ruso, idioma que la narradora no sabe hablar y no conoce. Y sin embargo, la narradora, y solo no les voy a spoilear la novela, quédense tranquilos, ni los asesinatos, ni nada, pero es un idioma que la narradora, que escribe cuentos, la protagonista, perdón, que escribe cuentos rusos, no maneja. Y yo pensaba que eso de algún modo es como una metáfora, que la lengua materna nos estructura, nos condiciona, nos determina incluso, pero nunca la entendemos, no podemos comprenderla. Es como ruso, siempre es ruso. Salvo que seamos rusas, entonces será, qué sé yo, vietnamita. Me parece que hay algo de ese nivel de metáfora. Y también es una novela sobre el amor, no solo el amor de madre. Yo me anoté otra cita para leerles, por estos pensamientos que tenía cuando la leía, que es de Siri Husvet, una extraordinaria escritora y crítica cultural conocida por esta cosa del discurso machista, que también es un fuera de campo bastante presente en Rosarito, como la esposa de Paul Auster. Yo diría que Paul Auster es el esposo de Siri Husvet. Y ella, en un libro maravilloso que es de ensayo, dice, por ejemplo, el amor de madre es el origen de todos nosotros y su poder es abrumador. Y de este poder abrumador está un poco estructurada, me parece, el relato de Rosarito. Aunque después, en apariencia, dejamos esa primer parte de la novela y avanzamos hacia el policial. Y hay otros temas, ¿no? La amistad entre mujeres, el deseo femenino, siempre sometido y siempre en lucha, en la lucha política y en la lucha en los vínculos, en la lucha. Tengo que hablar con cuidado porque hay algunos vínculos míos por acá, entonces tengo que ser prudente en lo que voy a decir, pero creo que también es una novela sobre la soledad, pero no cualquier soledad, sobre la soledad en el matrimonio.
esa imposibilidad de dialogar que tienen los dos personajes femeninos, que de algún modo hay dos personajes femeninos y sus parejas, en torno a la historia de Rosarito. Después hay otros temas que es imposible que no estén en Adriana, que yo creo que aunque ella se los proponga son escritos a través de ella y que son los que vinculan por supuesto con imperialismo, la militancia política, pero también la lucha en la clandestinidad. Carlos decía lo de este mito, ¿no?, fundante sobre la nación fundada sobre la guerra, que compartimos que no es así, pero sí creo que hay un mito que retoma la novela y que es un mito que estructuró también el discurso. Se me estaba ocurriendo al escucharte, no la tengo, no sé, lo tiro como una idea, tanto en la política como en los vínculos familiares y más íntimos, que tiene que ver con una pasión argentina que es la pasión por las conspiraciones, tanto de la derecha como de la izquierda. Eso aparece tan bien narrado en esta novela que es un placer, porque creo que si le cambiáramos el contenido a cualquiera de los conspiradores que conspiran acá, y que por eso no tiene mejor género contar esta historia que el policial, estos conspiradores que conspiran clandestinamente y que disimulan y ocultan y tienen doble discurso y ni sus esposas saben en qué andan, digamos, o sus esposos de las esposas, me parece que son una parte estructural del mito de la educación argentina, como el mito de Rosarito, que además, bueno, para los que no conocen la historia de Rosarito, y ya les digo, tienen que leerla, aunque más no sea por los rasgos de historia del erotismo, de las vinculaciones con la vida, de las acusaciones que se le hacían que era la amante de Irigoyen, que era no sé qué, que era, ahora que estamos a 2 días del Ni Una Menos, yo creo que Rosarito fue víctima bastante del machismo y del discurso machista de su época, ¿no? Pero bueno, ella encontró muchas maneras de confrontar con eso. Otro tema también de la novela es ese, ¿no? El poder, pero el poder también, el poder del macho, ¿no? Y la hegemonía masculina en la política. Todavía, como un tema que creo que está presente. La lucha que tenemos que dar, no estoy hablando de las mujeres y los varones, sino de los sujetos femenino y masculino, la disputa en el campo político que todavía tenemos mucho que transitar, cómo nos cuestan esos espacios. La novela, como escenario político, tiene un escenario que yo no sé, me preguntaba, que es la Comuna 16. Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires está organizada en 15 comunas, o sea que la Comuna 16 es claramente un territorio ficcional. O quizás, yo me preguntaba, cuando leía la novela, hay una idea de utopía, es un lugar en construcción, donde las mujeres que se reúnen en la Comuna 16 e intentan discutir política con sus compañeros varones, tienen enormes dificultades en ese sentido. Entonces, de ese tipo de dificultades a veces nacen las más interesantes amistades femeninas, ¿no? Donde decís, bueno, va, hasta acá no podemos meter un bocadillo, nos vamos a tomar un café y hagamos nuestra propia conspiración. Hagamos nuestras propias investigaciones, algo así. Yo la miro a Adriana, pero no estoy pidiendo permiso para nada, no sé qué pensará. Les recomiendo el capítulo 5 como una tesis sobre la soledad en el matrimonio, pero también acerca del paso del tiempo y de la madurez. Me parece que son temas que solamente, por lo menos estos 3 temas, no el del matrimonio, pero el de la madurez y el paso en el tiempo, yo lo encuentro por primera vez en la escritura de Adriana, en esta novela. Y es uno de los rasgos, me parece, de mayor interpelación a lo subjetivo, en mi caso como lectora. Me resultó muy movilizante. Me olvidé de la Adriana política, de la Adriana Puigros que yo conozco. No me pasó como a la esposa de Carlos, en el sentido de que era extraña. No era extraña, pero era una escritora de novelas policiales que me hizo acordar en algo a Marguerite Duras, que ella dice, ustedes saben que Lacan escribió un homenaje a Marguerite Duras a partir de una novela de Marguerite Duras que se llama El arrebato de Lord Goldstein.
creo que se pronuncia así, no sé alemán. Bueno. Y después de que, bueno, eso fue discutido por todos los psicoanalistas discípulos de Lacan, y es un texto importantísimo en el estudio del psicoanálisis, y Marguerite Duras dijo algo así como, pero yo la verdad que no entendí nada de lo que decía ahí. Pero lo que sí puedo decir de la escritura femenina es que las mujeres estamos acostumbradas a dialogar en silencio con nosotras mismas. Y entonces la escritura femenina tiene muchos menos rasgos de esa lógica y de esa racionalidad de la escritura masculina, donde interviene mucho más el análisis político, histórico. Por eso digo que esto, yo voy a discrepar un poquito con vos. Creo que las mujeres, muchas mujeres de la generación de Adriana, han tenido que pedir muchos años permiso. Entonces, para poder escribir una novela que hable sobre el amor, sobre el sexo y sobre la política, han tenido que escribir 30 ensayos premiadísimos, en clave, digamos, que los hombres puedan aceptar, para poder escribir una novela que habla de lo mismo pero de otra manera. Algo así, pensaba yo. Entonces, algo así dice Marguerite Duras cuando dice eso. Y como las mujeres dialogamos con nosotras mismas en silencio, mientras está todo no quiero decir la palabra parloteo, porque sería como hacerme cargo del discurso de uno de los personajes, que mientras los varones discuten de política, ella se va a sus cuentos rusos. Pero creo que ese es otro de los rasgos que les van a sorprender a quienes sean lectores de Adriana. Después hay otros temas, como por supuesto está la guerra de Malvinas, está la crisis del 2001, está Néstor, como distintos fueras de campo de la novela, y otro tema que me parece que va de la política a la intimidad, que es el exilio, porque no es solamente el exilio de los militantes políticos, ni es el exilio de los proscriptos del 55, ni el exilio de los que se fueron después del golpe o antes del golpe por las bombas de la AAA, etc. Me parece que habla también de un tipo de exilio que es el exilio de Rosarito o de los personajes de esa época. Estamos hablando de la vanguardia del siglo XIX y XX, ¿no? Sino también el exilio de estas mujeres que narran. El exilio en los ámbitos públicos muchas veces, y a veces en los ámbitos más privados. El crimen, el asesinato, también siempre tiene algo de simbólico. Todos tenemos, ya lo sabemos, en algún momento que matar al padre. A veces, dice uno de los personajes, a veces algunos tienen la suerte de poder hacerlo en una novela. No lo digo yo, lo dice un personaje. Dice, por suerte se puede a veces escribir. Cuando uno tiene muchas ganas de matar, puede escribir un policial. O cuando tiene uno que elaborar el duelo por una muerte insoportable, como son las muertes de nuestros padres, de nuestras madres, o de los amigos, o de los esposos o de las esposas. Y después hay muchas referencias literarias de un mundo que cualquiera que sea invitado a entrar lo va a disfrutar, no solo de Borges, que aparece como una constante, sino también, por supuesto, almas rusas, como yo creo que es Adriana, Irene Nemirovsky, Chekhov, Nietzsche, que no era un alma rusa, pero podría haberlo sido tranquilamente, y Dostoyevsky también, y otros. Está el peronismo como una tecnología del poder, analizada desde ese lugar, y ahí ya nos podríamos ir a un diálogo donde el imperialismo, me parece que ya en clave de ensayo, es otra vez este cruce de frontera entre el mundo de lo público y el mundo de lo privado, de quienes, como las mujeres, hemos tenido históricamente en América Latina y en general poca visibilidad. Así que para mí ha sido un viaje hacia las almas rusas que están en cada uno de los latinoamericanos, si se me permite esta metáfora un poco exagerada.